alcalde, al secretario de Seguridad, a Vicente, por la invitación nuevamente estar aquí con ustedes. Ahora me pidieron que hiciera algunas reflexiones sobre el tema de la inteligencia. Creo que todo mundo aquí somos conscientes de la importancia que tiene la inteligencia en la seguridad ciudadana. No hay que argumentar mucho al respecto. Yo me acuerdo algún día que leía un filósofo de estos ahora pequeños mensajes que ponen en los WhatsApps y en el Twitter, de un filósofo griego que decía que cómo valorábamos al hombre. Y entonces decía, si una persona es ética y tiene valores y congruencia, le ponemos un 1. Si esa persona es inteligente, le añadimos un 0, entonces ya vale 10. Además de ético, es inteligente. Si le añadimos que esa persona es trabajadora, le añadimos otro 0 y ya vale 100. Y decía, y si esa persona además es sensible y comprometido con su familia y con su comunidad, le ponemos otro 0 y ya vale 1000, ¿no? Y así le podemos ir añadiendo cualidades y pues va subiendo el valor de esa persona. Dice, pero lo interesante de esta manera de valorar a la gente es decir, si le quitamos la ética y los valores, el 1 de al principio se queda con puros ceros. Entonces no vale nada o muy poco. Y eso lo podemos aplicar a las tareas de seguridad con la inteligencia. La inteligencia es el 1. Después vendrá el tamaño de la policía, el equipamiento, la tecnología, pero la inteligencia, pues ese es lo que permite que la acción sea eficaz. Es condición necesaria, fundamental, no suficiente por sí sola, porque hay que tener elementos, hay que tener tecnología, hay que tener cuerpos, hay que tener patrullas, etcétera. Pero sin inteligencia un policía sale ciego a la calle, ¿no? Eso lo saben todos ustedes. Entonces, pues la relevancia de la inteligencia es fundamental. Y en la teoría tradicional de la inteligencia, se habla de 3 tipos: la inteligencia operativa, la inteligencia táctica y la inteligencia estratégica. ¿Cuál es la inteligencia operativa? Es la que guía y ayuda a que el trabajo cotidiano de los policías sea eficaz y tenga algún sentido. Aquí, por ejemplo, el que se generen los famosos mapas de calor o la georreferenciación de los delitos, pues le ayuda a un policía a tener rutas eficaces de vigilancia, de patrullaje, para poder impedir o prevenir la comisión de delitos. Tenemos un instrumento de inteligencia que es la georreferenciación de los delitos, y que sabemos en qué lugares ocurren, a qué horas, y entonces pues redirigimos la presencia policial en función de ese instrumento de inteligencia. Yo conozco policías en algunos municipios pobres o pocos desarrollados que al policía lo mandan a patrullar a la calle sin decirle absolutamente nada, ni qué hagan, ni a dónde vayan, ni cuál es su objetivo de ese día. Pues ese policía va a perder el tiempo caminando por la ciudad sin ningún rumbo, sin ningún objetivo. Entonces, la inteligencia operativa ayuda a que la operación cotidiana, digo eso ustedes lo
ni debiera yo estarlo describiendo tanto. Viene la inteligencia táctica, que es ya el tener una planeación más de mediano plazo, no solamente el día a día, una planeación operativa en un territorio amplio en donde se definen temas y prioridades, delitos a perseguir, etcétera. Es una inteligencia táctica ya con una visión más amplia del territorio, de prioridades, etcétera. Y finalmente hay la inteligencia estratégica, que es aquella que tiene que ver con los diagnósticos integrales de la problemática que nos permiten definir los grandes objetivos, las prioridades, como lo comentaban aquí hace rato el secretario de la Ciudad de México y del Estado de México, que fijan sus objetivos, 12 delitos prioritarios, reducirlos, y eso requiere tales planes, tales estrategias, etcétera. Este nivel de la inteligencia estratégica suele ser ya más escaso, porque muchas veces la coyuntura y las demandas puntuales del día a día se come el trabajo de las policías y a veces no se tienen los recursos o los elementos suficientes para hacer la inteligencia estratégica. Entonces, hay que ponerle énfasis a que para que la inteligencia operativa y táctica sean eficaces, también necesitamos hacer la inteligencia estratégica. Pero esto, bueno, digamos, esto es del manual básico. De aquí lo único que me interesa resaltar es: hay que insistir en tener la visión estratégica que se vuelve un piso sólido y fundamental para que la inteligencia táctica de los planes mensuales, quincenales de las policías tengan más coordinación, más coherencia, y de ahí se deriven las acciones operativas cotidianas. Pero esto pues es así como el manual, el ABC que todo mundo sabe. Yo quisiera dedicarle un poquito la parte más importante a decir, miren, el problema de la inseguridad en nuestro país es tan grave y tan complejo porque tenemos homicidios, tenemos narcotráfico, tenemos tráfico de migrantes, tenemos huachicol, tenemos los dos carteles más importantes del mundo del narcotráfico con sede en México, el Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa. Tenemos más de 250 bandas delictivas en el país. En fin, es negocios que están conectados con China, con Centroamérica, con Canadá, con Europa. Entonces es una complejidad del mundo delictivo y de la violencia que enfrentamos, que la inteligencia tiene retos mucho más grandes, y aquí yo pongo básicamente sobre qué hay que hacer inteligencia. Y empezamos, y es la más simple: inteligencia sobre los eventos delictivos. ¿Qué tipo de inteligencia? Esta es la inteligencia criminal y policial natural, cotidiana, diaria que ustedes hacen. Por ejemplo, lo que decíamos de los mapas de calor de delitos georreferenciados. Algunas corporaciones policíacas, y yo creo que la mayoría de ellas ya hacen estos ejercicios, tienen inteligencia para los eventos delictivos. Pero hay que añadir que hay que hacer inteligencia sobre los actores delictivos. No solamente sobre que todos los robos de coches son en tales colonias, en tales días de la semana, a tales horas, etcétera, que eso es muy útil saberlo, pero también es útil saber qué bandas delictivas los cometen y cuáles son las redes que tienen las distintas bandas criminales. O sea, toda la inteligencia sobre los actores y las redes
de vinculación y coordinación entre bandas delictivas. Pero, por ejemplo, hay que hacer también inteligencia sobre los mercados ilegales. Tenemos que llegar a conocer bien cuál es la lógica con la que operan los mercados ilegales que les generan las rentas a las organizaciones delictivas. Y aquí, por ejemplo, hay municipios en donde, o estados donde el mercado ilegal más importante es la droga, como puede ser Sinaloa, como puede ser Michoacán, donde producen mucha marihuana, o Durango, el Triángulo Dorado, pues ahí el mercado ilegal de drogas, pero hay otros estados que los mercados ilegales que los afectan son el tráfico de migrantes, o otros que es el huachicol. Entonces, hay una diversidad enorme de mercados ilegales y hay que hacer investigación de cómo opera cada uno de esos negocios. Por ejemplo, el huachicol, ¿no? Se roban, perforan un tubo, le ponen una válvula al ducto de Pemex y se roban la gasolina o el diésel y lo venden. Pues así suena muy simple, pero el tema es quién les da la información para decir cómo hacer la perforación al tubo, a qué horas no está circulando para que no explote aquello, dónde se almacena y dónde se venden los hidrocarburos robados. Una cosa es robarse unos tanques, unos barriles y venderlos en la carretera, y otra es robarse 20, 25 mil barriles al día porque te requieren otro tipo de sistema de comercialización. Entonces hay que hacer inteligencia sobre todo eso. Bueno, pero el fenómeno criminal no se queda en los mercados ilegales, hay que hacer inteligencia económica y financiera para ver cómo se vincula las organizaciones delictivas con nuevas áreas de negocio. Les pongo un ejemplo: todos los delitos asociados al Internet, los ciberdelitos, los fraudes con tarjetas, los hackeos a los sistemas bancarios, el vaciado de cuentas, delitos que van en aumento porque la economía está creciendo, se está diversificando, está utilizando nuevas herramientas, nuevas tecnologías, y las bandas delictivas ven las oportunidades y se van y se aprovechan de ahí. Entonces, abren nuevos centros de negocio delictivo y hay que hacer inteligencia económica y financiera hacia dónde están las rentas de las que se van a querer apoderar los criminales. Entonces, también tenemos que hacer para prevenir inteligencia económica y financiera. Me voy más rápido porque se me está acabando el tiempo. Hay que hacer, ustedes saben que el poderío del crimen organizado no es posible sin un nivel de corrupción y de complicidad de policías y de autoridades políticas. Por desgracia, hay que decirlo, pero así es. Entonces, si queremos impedir que el crimen se haga más poderoso, tenemos que combatir las áreas corruptas del Estado que se prestan a la complicidad y a la colusión con el crimen organizado. Y eso nos implica hacer inteligencia política contra inteligencia dentro de las áreas del Estado mexicano para saber quiénes se corrompen, por qué se corrompen. Hay que hacer inteligencia de los procesos electorales porque lo vemos cada vez más que los procesos electorales son utilizados por el crimen organizado para hacerse de espacios de poder y después de tener controlados a las autoridades políticas y a las policías, ser los dueños y tener el control territorial. Entonces requerimos inteligencia política y luego otro fenómeno más de la complejidad es
Las organizaciones criminales no son marcianos que llegan de Marte, son gente de nuestra sociedad que sale de ellos y que viven en la sociedad, y muchas veces la sociedad los protege. De la sociedad reclutan de su personal, de la sociedad obtienen la información para sus actividades delictivas, y entonces hay que hacer inteligencia social. Y por eso la proximidad de la policía es fundamental, para poder tener información que nos permita detectar cuáles son las bases sociales, los soportes del crimen organizado. Y la última nivel, digamos, de inteligencia que tenemos que generar para hacer nuestra tarea bien y poder combatir al crimen organizado es: el crimen es un fenómeno transnacional y global. El narcotráfico, los tráficos de migrantes, no los explicamos solo desde México, son fenómenos que empiezan en Sudamérica, pasan por Centroamérica y terminan en Estados Unidos y Canadá. Y hay que comprender los flujos internacionales de drogas, de armas, etcétera. Entonces también hay que hacer inteligencia económica y geopolítica a nivel transnacional. Como ven, esto ya es un nivel mucho mayor de exigencia para saber que la inteligencia esté al tanto, o sea, sea suficiente y adecuada para combatir la problemática de la inseguridad que vivimos en México. Les voy a poner un mapa de lo que desde mi punto de vista es ya la hiperdiversificación de la economía criminal en México. En México tenemos 4 centros de rentas para el crimen organizado: los mercados ilegales, drogas, migrantes, combustibles, huachicol, trata de personas, venta de seguridad, el cobro de piso, la extorsión, que es de los negocios más bollantes, el contrabando de alcohol, de medicinas, de ropa, etcétera. Esa es nada más una de las partes de donde sacan dinero estos señores. Segundo centro de rentas, la actividad depredatoria, todos los delitos patrimoniales contra las familias y las empresas, los robos de mercancía, los robos de celulares en el transporte público, robos de vehículos, secuestros, etcétera. Hay un tercer centro de negocio del crimen organizado en México, que son el que controlan y extorsionan a sectores legales de la economía. Controlan minería en Coahuila, en Michoacán, la pesca en Baja California Sur, el aguacate, el limón, la exportación de ganado en Jalisco, el transporte de muchos sindicatos, etcétera. O sea, están también metiendo sus manotas en actividades legales. Y cuarto, se quedan con rentas públicas cuando controlan municipios, inversión pública, corrupción, etcétera. Este es el tamaño del reto. Y el otro es el de la colusión política con el crimen organizado y de los mecanismos que están utilizando los criminales para capturar a las instituciones del Estado y controlarlas. Y aquí están, pues, la intervención en procesos electorales, acuerdos con partidos políticos, acuerdos vía por la amenaza de la plata o el plomo, con gobiernos electos, amenaza y captura de gobiernos electos y hasta la posibilidad de que se apropien del ejército. Entonces, estos son riesgos reales sobre los que hay que hacer inteligencia. Y desde esa perspectiva termino enunciando lo que yo creo que son los retos institucionales de la inteligencia en México. El nuevo secretario, el que está anunciado que va a ser el secretario de Seguridad Ciudadana del próximo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y la presidenta y Omar García Harfuch han dicho que le van a dar mucha importancia a la inteligencia. Y qué bueno, porque sí hace falta,
pero a la vez el que tengan que decir que le van a dar prioridad a la inteligencia nos habla de que no se la hemos dado en el pasado y que traemos un rezago enorme. Y, por ejemplo, ¿qué haría para que yo creo que lo que se tiene que construir en México es un sistema de inteligencia nacional de seguridad ciudadana? O sea, no puede una sola dependencia ser suficiente para tener un sistema nacional de inteligencia. Y lo primero que habría que hacer es construir un Centro Federal de Inteligencia Policial y Criminal, porque no existe. El que existía, que era Plataforma México, lo desaparecieron. Entonces van a tener que partir de cero. Para no partir de cero hicieron una tontería, que es a lo que era el CISEN y que ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia, lo degradaron de ser un servicio de inteligencia para la seguridad nacional en una agencia de seguridad pública. Eso fue un error gravísimo, por eso yo digo, debieran de revertir ese error, sacar al CNI del tema de seguridad pública, que colabore, que participe, que apoye, pero se tiene que crear un centro federal de inteligencia criminal y policial. Y tiene que haber centros de inteligencia en los estados y en los municipios, mecanismos de coordinación y, de ser posible, ojalá, pero pues digo, siendo realista, lo último que pongo ahí, desmilitarizar la inteligencia. Tiene que correr a cargo mucho de los gobiernos estatales, porque a nivel federal está todo militarizado. Ese sería el principal reto, construir este sistema nacional de inteligencia que sea civil en materia de seguridad ciudadana. Y otro punto fundamental es, si queremos reducir la impunidad enorme en este país, necesitamos romper el modelo de que el monopolio de la investigación delictiva para llevar al presunto responsable ante el juez sea el Ministerio Público. Porque, miren, hay 2,5 millones de delitos que se denuncian al año en este país. Y hay entre 10 y 12 mil agentes del Ministerio Público. Si ustedes dividen los 2,5 millones de delitos entre los 10,000 agentes del Ministerio Público, les toca investigar a cada Ministerio Público 250 delitos al año. ¿Ustedes creen que un agente del Ministerio Público va a poder realizar 250 investigaciones serias para probar y detener a los presuntos responsables y llevarlos ante el juez? Imposible. Y tenemos 400,000 policías entre locales y estatales. Entonces lo que tenemos que dar es lo que hizo la Ciudad de México: facultades de investigación a los policías, capacitar a los policías para que sepan hacer investigación, para convertir a la inteligencia, junto con la proximidad, en el corazón central del nuevo modelo de policía en el país. Proximidad e inteligencia, para poder romper el cuello de botella de la impunidad y de un Ministerio Público insuficiente e ineficaz. Entonces, este cambio transformaría radicalmente el panorama de unas tasas de impunidad del 95 o más % que año tras año se confirman. Entonces, la inteligencia tiene que volverse la tarea fundamental de las policías. Y ya nomás termino diciendo, pues hay que tener mecanismos para controlar si queremos inteligencia poderosa y agencias de inteligencia poderosas, cuidado también, hay que supervisarlas y controlarlas. Y, bueno, mucha suerte al secretario de Seguridad Pública nuevo, Omar García Harfuch, que piensa tener mucha inteligencia, pero no va a tener fuerza para ponerla en práctica, porque esta va a estar en la Sedena. Entonces, ojalá y logren
establecer la fusión entre inteligencia y operaciones. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Guillermo Valdés Castellanos su ponencia y le vamos a solicitar al licenciado Vicente Ramírez si pudiera pasar, por favor, a entregarle su reconocimiento al maestro Guillermo Valdés Castellanos. Si se pasan al frente, por favor, para la foto. Un aplauso nuevamente para el maestro Guillermo Valdés. Muchísimas gracias.